Hola doctores, soy Cristian de la Cruz. Bienvenidos a su canal de YouTube. Yo soy residente de cuarto año de medicina interna y el día de hoy quiero compartirles un tema que considero fundamental para nuestra formación como especialistas, la formación del pensamiento internista en la era de la distracción. Vivimos en una época donde tenemos acceso inmediato a guías clínicas, artículos científicos e incluso herramientas de inteligencia artificial capaces de responder preguntas en segundos. Paradójicamente, nunca había tenido tanta información disponible y al mismo tiempo nunca había sido tan difícil mantener la atención, analizar críticamente la evidencia y construir un juicio clínico. Por ello, esta presentación no hablará únicamente de conocimiento médico. Hablaremos de cómo piensa un internista, de cómo desarrolla su capacidad para razonar frente a la incertidumbre, reconocer sus propios sesgos y tomar decisiones centradas en el paciente. El objetivo es reflexionar sobre las habilidades cognitivas que distinguen al internista y comprender por qué el pensamiento clínico sigue siendo insustituible, incluso en una era dominada por la tecnología. Para comprender por qué este tema es tan relevante, primero debemos analizar el contexto en el que hoy se forma a los médicos y los desafíos que enfrentan nuestra capacidad de atención y razonamiento clínico. Bueno, antes de hablar del pensamiento internista, vale la pena preguntarnos por qué ese tema es tan importante en la actualidad. La práctica médica ha cambiado de manera radical en los últimos años. Hoy tenemos acceso inmediato a guías clínicas, calculadoras, inteligencia artificial, artículos científicos y una enorme cantidad de información desde un teléfono celular. Sin embargo, disponer de más información no significa necesariamente tomar mejores decisiones. De hecho, uno de los mayores retos actuales es aprender a seleccionar la información realmente útil, analizarla críticamente y aplicarla de manera adecuada al paciente que tenemos enfrente. En medicina interna esto tiene un impacto especial porque nuestros pacientes suelen presentar múltiples enfermedades. Al mismo tiempo, resolver estos casos requiere integrar datos clínicos, interpretar la evidencia y mantener un pensamiento organizado. Algo que no puede lograrse si nuestra atención está fragmentada. Por eso, formar un internista, este, significa desarrollar la capacidad de pensar con profundidad, mantener la atención en lo importante y construir un juicio clínico sólido, aún en un entorno lleno de distracciones. Si queremos entender cómo se forma ese pensamiento clínico, primero debemos definir qué entendemos por pensamiento internista y cuáles son las características que los distinguen de otras formas de razonar en medicina. Bueno, eh, una vez comprendida la importancia del pensamiento internista, debemos analizar el escenario en el que hoy ejercemos la medicina. Nunca antes en la historia un médico había tenido acceso a tanta información. En cuestión de segundos podemos consultar una guía clínica, un artículo científico. Sin embargo, este enorme beneficio también ha traído un nuevo desafío, que es la distracción permanente. Durante una guardia podemos estar valorando un paciente, mientras recibimos llamadas telefónicas, revisamos laboratorios, contestamos mensajes, actualizamos el expediente electrónico y atendemos nuevos ingresos. Nuestro cerebro cambia constantemente de una a otra. El problema no es únicamente perder el tiempo. Diversos estudios en neurociencia muestran que cada interrupción disminuye nuestra capacidad de concentración, aumenta la carga cognitiva y favorece los errores en la toma de decisiones. En medicina interna esto tiene una repercusión enorme. Nosotros no tratamos enfermedades aisladas, tratamos pacientes complejos. Eso exige integrar información de múltiples fuentes, reconocer patrones, identificar datos relevantes y construir un razonamiento clínico sólido. Por ello, la verdadera amenaza no es la tecnología. La amenaza es permitir que la tecnología controle nuestra atención y limite nuestra capacidad de pensar con profundidad. En la actualidad, uno de los recursos más valiosos para un internista ya no es únicamente el conocimiento, es la capacidad de mantener la atención en aquello que realmente importa, que es el paciente. Entonces, surge una pregunta muy importante. Si vivimos rodeados de distracción, ¿qué significa realmente pensar como internista? ¿Qué habilidades hace diferente su forma de analizar un problema clínico? Eso será la siguiente reflexión. Bueno, después de comprender el contexto en el que hoy practicamos la medicina, es momento de responder una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente pensar como internista? Pensar como internista eh,
No consiste únicamente en hacer diagnósticos, tampoco significa conocer todas las enfermedades o memorizar cada guía clínica. Significa desarrollar una forma de razonar que permite integrar información compleja y tomar decisiones cuando la respuesta no siempre es evidente. El médico internista analiza al paciente de manera integral, no observa únicamente un órgano o una enfermedad. Relaciona los síntomas, antecedentes, exploración, los estudios de laboratorio, las imágenes y el contexto personal del paciente para construir una explicación coherente. Esto implica aceptar que en muchas ocasiones no tendremos un diagnóstico definitivo desde el primer contacto. La incertidumbre forma parte de nuestra práctica diaria y aprender a vivir con ella es una de las características que distingue al internista. Además, el pensamiento internista requiere tres elementos fundamentales: conocimiento científico, por qué debemos comprender las enfermedades; experiencia clínica, porque aprendemos a reconocer patrones y priorizar problemas; y humanismo, porque cada decisión debe estar orientada al bienestar del paciente y no únicamente a resolver un problema fisiopatológico. Esa capacidad de integrar ciencia, experiencia y humanidad es lo que da origen al verdadero pensamiento internista. Bueno, pero todo este proceso comienza con una habilidad que con frecuencia subestimamos. Antes de interpretar un laboratorio o formular un diagnóstico, primero debemos aprender a observar. Por eso el primer paso de razonamiento clínico es la atención. Entonces, si tuviéramos que elegir cuál es la primera habilidad que necesita un internista para desarrollar un buen razonamiento clínico, probablemente sería la atención. La atención es la capacidad de dirigir conscientemente nuestros recursos mentales hacia la información que realmente tiene valor clínico. Parece una habilidad sencilla, pero en realidad constituye el punto de partida de todo el proceso diagnóstico. Una historia clínica incompleta, una exploración física realizada con prisa o un dato que pasó desapercibido puede cambiar completamente el curso de razonamiento clínico. Por eso, muchas veces atribuimos un error diagnóstico a falta de conocimientos, cuando en realidad el problema ocurrió mucho antes. Simplemente no prestamos atención al dato que estaba frente a nosotros. Por eso decidimos que la atención no significa únicamente mirar o escuchar, significa observar de manera activa, interpretar el contexto y reconocer aquello que puede modificar nuestras decisiones. En definitiva, la calidad de nuestro razonamiento clínico dependerá en gran medida de la calidad de nuestra atención. Una vez que hemos obtenido información de calidad gracias a una adecuada atención, el siguiente paso consiste en transformar en una explicación lógica. Este proceso de convertir datos aislados en decisiones clínicas es lo que conocemos como razonamiento clínico. Ahora, del dato al juicio clínico, pues después de obtener información mediante una adecuada atención, comienza uno de los procesos más fascinantes en la medicina interna, que es pues la de transformar datos aislados en una decisión clínica. Cuando valoramos a un paciente, recibimos información de muchas fuentes: síntomas, signos físicos, antecedentes, estudios de laboratorio, imágenes, evolución clínica. Por separado, cada uno de estos datos tiene un significado limitado. Sin embargo, cuando logramos relacionarlos, se empieza a construir una historia clínica con sentido. Este proceso de integración en lo que conocemos como razonamiento clínico. El razonamiento clínico no consiste en memorizar enfermedades, sino en interpretar información, formular hipótesis, priorizar diagnósticos diferenciales y tomar decisiones con base en la evidencia disponible. Pensemos, por ejemplo, en un paciente con fiebre, anemia y un nuevo soplo cardíaco. Cada uno de esos hallazgos por separado pueden tener múltiples explicaciones, pero cuando los analizamos en conjunto comienzan a sospechar una enfermedad específica, como una endocarditis infecciosa. Es precisamente esa integración la que convierte los datos en conocimiento útil. Además, este proceso no termina cuando emitimos un diagnóstico. Conforme aparecen nuevos resultados o cambia la evolución del paciente, debemos volver a analizar la información y así es necesario modificar nuestras hipótesis. El razonamiento clínico es dinámico, no estático. En otras palabras, un buen internista no es quien acumula más datos, sino quien sabe organizarlos, interpretarlos y utilizarlos para tomar la mejor decisión posible para cada paciente. Ahora bien, este proceso ocurre dentro de nuestro cerebro en cuestión de segundos, pero ¿cómo es posible que podamos integrar tanta información y tomar decisiones clínicas? Para responder esa pregunta, primero debemos comprender cómo funciona el cerebro cuando diagnostica. Entonces, hasta este momento hemos visto que el razonamiento clínico pues depende de una adecuada atención y de la capacidad para integrar información.
Pero surge una pregunta muy interesante, ¿qué ocurre dentro de nuestro cerebro cuando hacemos un diagnóstico? Cada vez que valoramos a un paciente, nuestro cerebro realiza miles de procesos de manera simultánea, recupera conocimientos adquiridos durante la carrera y la residencia, recuerda pacientes que hemos tenido previamente, reconocer patrones clínicos, interpretar datos nuevos y al mismo tiempo generar posibles diagnósticos. Sin embargo, ese extraordinario mecanismo también tiene limitaciones: el cansancio, el estrés, la presión asistencial, las interrupciones y los sesgos cognitivos pueden alterar nuestra forma de procesar la información y favorecer errores diagnósticos. Por ello, conocer cómo funciona nuestro cerebro tiene un objetivo muy práctico: comprender que no somos infalibles. Reconocer nuestras limitaciones cognitivas nos hace médicos más prudentes, más críticos y sobre todo más seguros para nuestros pacientes. En medicina interna no basta con conocer la fisiopatología de la enfermedad, también debemos conocer cómo pensamos, porque la calidad de nuestras decisiones depende en gran medida de la calidad de nuestro proceso mental. En otras palabras, antes de aprender a diagnosticar mejor, debemos aprender a comprender cómo razona nuestro propio cerebro. Bueno, entonces, este, pues más que entender cómo funciona nuestro cerebro, también el psicólogo Daniel Pittman propuso un modelo que transformó la manera de comprender el pensamiento humano, ¿no? En el sistema uno y en el sistema 2. Bueno, pues aquí vamos a ver el sistema uno y el sistema 2, que son dos formas de pensar, ¿no? La cual, pues, el sistema uno es rápido, automático, intuitivo, es el que más utilizamos cuando reconocemos inmediatamente un patrón clínico. Por ejemplo, el observar un electrocardiograma con elevación del ST o al identificar un paciente con edema agudo de pulmón apenas entra al servicio de urgencias. Gracias a las experiencias, este sistema nos permite actuar con rapidez. Por otro lado, el sistema 2 es más lento, analítico y deliberado. Se activa cuando enfrentamos casos complejos, eh, cuando los datos son contradictorios o cuando el diagnóstico no es evidente. En este sistema analizamos diagnósticos diferenciales, revisamos la evidencia científica y evaluamos cuidadosamente las distintas posibilidades antes de tomar la decisión. Es importante entender que ninguno de los dos sistemas es mejor que el otro. Ambos son necesarios. El sistema uno nos hace eficientes, el sistema 2 nos hace precisos. Un internista experto sabe cuándo confiar con su experiencia y cuándo hacer una pausa para analizar con mayor profundidad. Esa capacidad de alternar entre ambos sistemas es una de las características más importantes del juicio clínico. Sin embargo, aún utilizando estos dos sistemas del pensamiento, nuestro cerebro no está libre de cometer errores. este, la cual a muchas veces fallamos por falta de conocimiento, sino fallamos por la manera en que interpretamos la información. Ante estos errores los conocemos como sesgos cognitivos. Antes de pasar a los sesgos cognitivos, nada más para dar enfoque a que el razonamiento clínico es un proceso dinámico, no va a ser lineal, no es un ciclo, ahora sí, es cíclico, continuo, y dependiendo de los datos que nos dé el paciente, así es como se va recapitulando. Bueno, con los sesgos que nos alejan del diagnóstico correcto. Bueno, hasta ahora hemos comprendido cómo funciona nuestro cerebro y cómo alterna entre un pensamiento rápido y un pensamiento analítico. Sin embargo, en la práctica clínica, el razonamiento no ocurre en un solo momento, sino que es un proceso continuo y dinámico. El razonamiento clínico inicia desde el primer contacto con el paciente, mientras realizamos el interrogatorio y la exploración física. Nuestro cerebro comienza a organizar la información y a generar posibles hipótesis diagnósticas. Por eso el razonamiento clínico no debe entenderse como una línea recta, sino como un ciclo. Entonces, valorando los sesgos, ya vemos que existe un enemigo silencioso que puede alternar ese proceso, incluso en médicos con mucha experiencia, que son los sesgos cognitivos. Estos sesgos eh, es una tendencia natural del cerebro a interpretar la información de una manera determinada. Son atajos mentales que nos permiten tomar decisiones con rapidez, pero que en determinadas circunstancias también pueden conducirnos a errores diagnósticos. Es importante aclarar que, pues, los sesgos no aparecen porque un médico sepa poco o tenga una mala preparación. Todos, sin excepción, estamos expuestos a ellos. De hecho, algunos estudios muestran que incluso los médicos con mayor experiencia pueden ser vulnerables a estos errores cuando trabajan bajo presión o con exceso de confianza. Por eso, uno de los pilares del pensamiento internista es mantener una actitud crítica frente a nuestras propias conclusiones.
Cada vez que creemos haber encontrado la respuesta, debemos preguntar, ¿existe otra explicación posible? ¿Qué dato no encaja con mi hipótesis? ¿Qué estoy dejando de considerar? Reconocer que podemos equivocarnos no disminuye nuestra capacidad como médicos, al contrario, fortalece nuestro juicio clínico y mejora la seguridad del paciente. Bueno, los principales sesgos en medicina interna, el primer sesgo es el sesgo de anclaje. Esta ocurre cuando nos quedamos con la primera impresión diagnóstica y toda la información posterior la interpretamos intentando confirmar en esa idea. Es como lanzar un ancla. Aunque aparezcan nuevos datos, seguimos aferrados al diagnóstico inicial. Otro muy frecuente es el sesgo de confirmación. En este caso, buscamos únicamente la información que respalda nuestra hipótesis e ignoramos de manera inconsciente aquellos datos que lo contradicen. Es un error muy común cuando ya estamos convencidos de un diagnóstico. También encontramos el sesgo de disponibilidad, que consiste en pensar primero en enfermedades que hemos visto recientemente o que recordamos con facilidad. Por ejemplo, durante una epidemia de dengue es fácil atribuir toda fiebre a esa enfermedad, aunque exista datos que orienten a otra causa. Bueno, finalmente, el cierre prematuro ocurre cuando dejamos de buscar diferenciales porque creemos haber encontrado la respuesta demasiado pronto. En medicina interna, donde los pacientes suelen tener múltiples enfermedades, esto puede ser uno de los errores más peligrosos. Entonces, lo importante es entender que estos sesgos no desaparecerán por completo, forman parte del funcionamiento normal del cerebro humano. Sin embargo, conocerlos nos permite reconocer cuándo podría estar incluyendo en nuestro razonamiento y tenemos a revisar nuestra decisión. En muchas ocasiones, la mejor herramienta diagnóstica no es un estudio de laboratorio adicional, sino la capacidad de preguntarnos, ¿y si estoy equivocado? Y bueno, revisando rápidamente los sistemas de pensamiento que les comentaba previamente, el sistema número uno y tenemos el sistema número dos, ambos sistemas nos ayudan a llegar a un diagnóstico, pero hay que saber utilizar con prudencia, ¿no? Entonces, aunque comprender estos dos sistemas mejora nuestro razonamiento clínico, todavía existen otros mecanismos automáticos que pueden influir en nuestras decisiones. A continuación revisaremos las heurísticas y cómo afecta la práctica diaria del internista. Entonces, trampas del pensamiento en medicina interna. Bueno, entonces, dentro de las trampas del pensamiento en la medicina interna, aparte de los sesgos que ya hemos comentado, vamos a ver principalmente que reconocer nuestros sesgos no nos hacen más débiles, nos hacen mejores médicos. Ahora, el tema de la heurística, ya eh, después de comprender cómo funciona el sistema uno y el sistema 2, podemos entender mejor un concepto muy importante, las heurísticas, ¿no? Las heurísticas son atajos mentales que utiliza nuestro cerebro para resolver problemas de manera rápida y eficiente. En medicina interna las usamos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando un paciente llega con dolor tipo torácico, eh, diaforesis, un electrocardiograma sugestivo de infarto, nuestro cerebro reconoce inmediatamente este patrón y nos permite actuar con rapidez. En este contexto, las heurísticas son una ventaja porque reduce el tiempo de respuesta y pueden salvar vidas. Sin embargo, también tienen un lado negativo. Si utilizamos esos atajos de forma automática, sin utilizar el contexto complejo, podemos pasar por alto diagnósticos alternativos e interpretar errores de la información disponible. Entonces, este, es importante entender que la heurística no son un defecto de razonamiento humano. Al contrario, son mecanismos adaptativos que hacen posible la práctica clínica diaria. Por ello, el internista debe aprender a reconocer cuándo está utilizando una heurística y preguntar si realmente explica todo el cuadro clínico del paciente. Esa pausa reflexiva es la que diferencia una decisión automática de una decisión fundamentada. Si la heurística representa los atajos de nuestros pensamientos, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuáles son las más frecuentes en la práctica clínica y cómo podemos evitar que se conviertan en una fuente de error? Eso es precisamente lo que revisaremos a continuación. Ya después de comprender qué son las heurísticas, revisemos algunas de las que encontramos con mayor frecuencia en la práctica de la medicina interna.
La primera es la heurística de disponibilidad. Nuestro cerebro tiene a recordar con mayor facilidad las enfermedades que hemos visto recientemente o aquellas que nos impactaron más. Por ejemplo, después de atender varios casos de dengue o influenza, podemos comenzar a sospechar esas enfermedades con mayor frecuencia. Incluso cuando el cuadro clínico no es completamente compatible. Otra de las heurísticas de representatividad consiste en comparar al paciente con el prototipo clásico de una enfermedad. Sin embargo, sabemos que muchos pacientes, especialmente los adultos mayores o quienes presentan múltiples comorbilidades, no siempre manifiestan de forma típica como lo describen en los libros. También debemos recordar la heurística de anclaje, donde permanecemos aferrados a la primera hipótesis diagnóstica y nos cuesta modificar, aun cuando aparecen nuevos datos que deberían hacernos reconsiderar nuestra decisión. Todas estas heurísticas hacen más eficiente nuestro trabajo y en la mayoría de las ocasiones son correctas. Por ello, una de las habilidades más importantes del internista es mantener una actitud crítica frente a su propio razonamiento. Esta breve pausa puede marcar la diferencia entre un diagnóstico acertado y un error clínico. Y bueno, ahora ya conociendo lo que es cómo funciona nuestro pensamiento, cuáles son los principales factores que pueden influir en él. Es momento, pues, ya conociendo también las heurísticas, los sesgos, ya es momento de integrar todos estos conceptos para comprender y cómo se desarrolla el razonamiento clínico, como un proceso continuo dentro de la práctica clínica, como se explicó al inicio, ¿no? El razonamiento clínico no es algo cuadrado, sino es más es algo cíclico, ¿no? Que, que el médico internista debe entender que a través de varias informaciones como la historia clínica, la experiencia, la ética, el juicio, la prudencia, entre otros, va integrando su propio juicio clínico, ¿no? Y la integración de la información, que es lo más importante. Es lo más importante es la integración de la información, ya que analice la atención, los sesgos, las heurísticas, ya podemos comprender más cómo es que piensa el internista, ¿no? La cual va a ser el resultado de integrar múltiples habilidades que trabajan de manera coordinada. En la práctica diaria, el internista recibe información desde el primer contacto con el paciente, escucha, se revisa el expediente clínico, interpreta el laboratorio, lo verdaderamente, pues, aquí importante es la capacidad para relacionarlos y construir una explicación lógica del problema clínico. Un aspecto fundamental es entender que este razonamiento no termina cuando emitimos un diagnóstico. Cada nueva información que obtengamos nos obliga a reevaluar nuevas hipótesis, la evolución del paciente. Por ello, el razonamiento clínico debe entenderse como un proceso dinámico y flexible. Un buen internista no se aferra a una idea, se adapta a la evidencia disponible y mantiene una actitud abierta al cambio. Bueno, después de comprender cómo se desarrolla el razonamiento clínico ya de manera amplia, aparece una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencia a un residente de primer año de un internista con 20 años de experiencia? Que ambos pueden estudiar el mismo libro. La respuesta no es únicamente en la cantidad de conocimientos acumulados. La diferencia radica en la experiencia y en la capacidad de reflexionar sobre ella. Cada paciente que atendemos deja una enseñanza. Algunos fortalecen nuestra capacidad para reconocer patrones clínicos, otros nos obligan a replantear diagnósticos o aceptar que la medicina está llena de incertidumbre. Es precisamente esa combinación entre conocimiento y experiencia la que poco a poco construye el juicio clínico. Bueno, entonces, pues tenemos errores cognitivos en la medicina. Pensar rápido sí nos ayuda, pero pensar mejor nos hace mejores internistas. El mayor enemigo, del diagnóstico correcto no siempre es la falta de conocimiento, sino la forma en que pensamos, ¿no? Ahora, volvemos con el tema de la atención, la cual ese es el tema principal de esta exposición, ¿no? En esta era digital y la inteligencia artificial es, pues hasta el momento, pues sí es muy importante tener en cuenta que la atención es la piedra fundamental para que podamos, razonar, ¿no? Entonces, la respuesta no consiste en rechazar la innovación, es decir, las nuevas tecnologías, sino en utilizarla de manera inteligente, ¿no? Debemos dirigir el razonamiento a través de nuestra tecnología, evitar omisiones y mejorar nuestras decisiones. Eh,
Este es el reto del internista moderno, no es competir con la tecnología, sino aprender a utilizarla sin perder la esencia de nuestra profesión. Escuchar, analizar, integrar información y decidir con criterio científico, ético y humano. En definitiva, pues el futuro de la medicina interna dependerá no de cuántos utilicemos la tecnología, sino de que también conservemos nuestra capacidad para pensar críticamente. Bueno, entonces, pues nuestro razonamiento clínico, más que memorizar, es mejor aprender, ganar experiencia. Este, ahora sí, no es acumular datos, sino conectar ideas para explicar al paciente único que tenemos enfrente. Tenemos que integrar, interpretar, tomar decisiones. Este, entonces, bueno, pensemos en dos pacientes con el mismo diagnóstico. Ambos pueden cumplir los mismos criterios de una guía clínica, pero tener contextos completamente diferentes. Uno con una red familiar sólida y otro viviendo solo. Uno con acceso a medicamentos y otro con recursos limitados. La guía será la misma, pero la decisión clínica probablemente será distinta. De aquí que el razonamiento clínico y el juicio profesional, la cual es el arte de decidir con incertidumbre, entran en función. El juicio profesional es la capacidad de tomar la mejor decisión posible para un paciente específico, utilizando el conocimiento científico, la experiencia y los valores éticos que orientan nuestra profesión. Es importante comprender que el juicio profesional no aparece en un día para otro, se desarrolla progresivamente con cada paciente que atendemos, con cada discusión de casos, con cada error que analizamos y con cada artículo que estudiamos. Es el resultado de años de formación y reflexión. Un internista con buen juicio no es quien siempre tiene la respuesta correcta desde el inicio, es quien sabe priorizar problemas, reconoce los riesgos y beneficios de cada intención y intervención, comunicar sus decisiones al paciente y modificar su conducta cuando aparece nueva evidencia. Por eso, formar un internista significa mucho más que enseñar diagnósticos y tratamientos, significa formar profesionales capaces de pensar críticamente, actuar con prudencia y asumir la responsabilidad de decisiones que pueden cambiar la vida de una persona. Bueno, entonces, eh, pues vamos a ver que ya tomando el juicio profesional, este, bueno, la forma del pensamiento del internista, pues es la forma del pensar del médico del mañana, ¿no? Nuestro compromiso es con la excelencia clínica, la enseñanza y la mejora continua, la cual tenemos que ir compitiendo día a día, aprendiendo a base de nuestros libros, la tecnología y aprender a utilizar va a ser la manera adecuada de poder tener e informar a ahora sí, a los internistas, ¿no? Del mañana. Este, del pensamiento, ahora sí, para concluir con el tema, al llegar a, pues, el verdadero objetivo de una residencia en medicina interna, pues, no es únicamente formar médicos que sepan más, es formar médicos que piensen mejor. Podemos memorizar cientos de enfermedades, dominar las guías más recientes o conocer el tratamiento de última generación. Sin embargo, todo ese conocimiento pierde valor si no somos capaces de aplicarlo con criterio frente al paciente que tenemos delante. Formar un internista implica desarrollar una manera de pensar, significa enseñar a observar con atención, a escuchar antes de concluir, a construir diagnósticos diferenciales, es sólido y aceptar que en muchas ocasiones la incertidumbre forma parte de la práctica médica. Finalmente, creo que el mayor legado que podemos dejar como internistas no son únicamente los conocimientos que transmitimos, sino la forma en que enseñamos a razonar, porque un médico puede olvidar un dato, pero difícilmente olvidará una manera correcta de pensar frente a un problema clínico. Y entonces, pues bueno, como conclusión, pues después de este recorrido, me gustaría cerrar con 5 ideas que resumen la esencia de esta conferencia, la cual pues la primera, es que el pensamiento internista no se basa únicamente en acumular conocimientos, lo que realmente distingue a un internista es su capacidad para integrar información. La segunda es la atención, que constituye el inicio de todo razonamiento clínico. Una tercera, la cual debemos aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Todos estamos expuestos a sesgos cognitivos y errores diagnósticos. Reconocer esta realidad nos hace médicos más analíticos, más comprensibles, nos hace médicos más prudentes y más seguros.
La cuarta es que la experiencia tiene un enorme valor, pero solo cuando se acompaña de un estudio. Y finalmente, pues la quinta idea es que ninguna tecnología podrá sustituir aquello que define a un verdadero internista: la capacidad de escuchar, comprender, integrar información y ejercer un juicio clínico, ético y humano. Porque al final la medicina interna no es únicamente una especialidad médica, es una manera de pensar, de aprender y de servir. Muchas gracias. Y bueno, ya este es un tema muy interesante, la cual se fortalece la manera en cómo pensamos, cómo estamos viviendo los internistas o los residentes que nos estamos formando en medicina interna con este advenimiento de la tecnología, que no es una, son bastante información que estamos recibiendo a través de diferentes tecnologías, a través de nuestro teléfono, nuevos programas, nuevas apps, nuevos artículos. Entonces, aquí lo importante es saber, poder, conllevar todo esto y integrar toda la información para ser buenos internistas. Termino el tema, les agradezco por su atención, de nuevo, muchas gracias.